El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. La noticia que sacudió el ecosistema a fines de mayo fue el visto bueno por parte de la SEC para con el ETF de Ethereum. Si querés conocer acerca de este instrumento financiero, lo que implica, lo que significa y qué es, te recomiendo que te quedes en este episodio. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. En el día de hoy, y como pudieron ver en la introducción, vamos a hablar acerca del ETF de Ethereum. Entre el 23 y 24 de mayo, la SEC dio el visto bueno para que los fondos cotizados en bolsa que están directamente relacionados con Ethereum empiecen a estar sobre la mesa de debate. 8 son los fondos que se presentaron ante este organismo, es decir, que se presentaron para con la SEC para aplicar esta nueva herramienta. Entre ellos, Fidelity, Grayscale y ARK Invest. En palabras simples, para vos que estás del otro lado de la pantalla, un ETF es un fondo de inversión que cotiza en bolsa. Al comprar la acción de un ETF estamos ganando exposición a los activos en los que invierta dicho fondo. Por ejemplo, al comprar la acción de un ETF que invierte en edificaciones, nos estamos exponiendo al mercado inmobiliario. En caso que se aprueben, los ETF de Ethereum permitirán a actores institucionales y tradicionales exponerse al precio de este activo, cosa muy importante que hasta el momento no se podía hacer. Algo similar pasó hace relativamente poco, es más, a principios de 2024, cuando se aprobó el ETF de Bitcoin, proceso que hasta el día de la fecha no fue más que exitoso. Hasta el día de la fecha, para que tomemos noción, los ETF de Bitcoin han acumulado un aproximado de 537.000 Bitcoins. Eso equivale a un aproximado de 38.000 millones de dólares. A fin de cuentas, un ETF es un instrumento financiero que bursatiliza y democratiza en gran parte un activo. Digo democratiza, ya que la aprobación de este ETF, en caso que así se dé, lo que va a ser abrir el juego para que muchas personas que miran de reojo esta tecnología y este ecosistema puedan empezar a investigar y tener un acceso mucho más fácil en caso que deseen invertir en el mismo. Por procesos burocráticos como la aprobación de ciertos tipos de registros, los ETFs de Ethereum podrían tardar incluso meses en debutar oficialmente. Esta es una diferencia central si lo comparamos con el proceso de aprobación de los ETF de Bitcoin, que se aprobaron y debutaron de manera muy rápida. Caso contrario, los ETF de Ethereum, en caso de ser aprobados, tardarán probablemente unos cuantos meses en poder ser mainstream. Algo a tener en cuenta a la hora de la aprobación de los ETFs de Ethereum es que, como muchos expertos mencionan, Ethereum la tiene un poco más complicada que lo que fue el proceso de aprobación de los ETF de Bitcoin. A fin de cuentas, aprobar un ETF de Ethereum, digamos que es más difícil que lo que fue la aprobación del ETF de Bitcoin, porque a Ethereum siempre se lo persiguió como si fuese un security token. Esto ocasiona, a fin de cuentas, que pueda haber algún tipo de resistencia mayor por parte de procesos burocráticos y actores institucionales para, por ejemplo, la aprobación de un ETF. Algo importante a mencionar, recordar y recalcar es que esto no tiene que ver con qué criptomoneda es más grande, qué criptomoneda sirve para más cosas o quién tiene capitalización de mercado. Esto tiene que ver básicamente en algún tipo de clasificación que hacen los entes gubernamentales y regulatorios acerca de este tipo de activos. Todo esto nos lleva a necesitar entender la diferencia entre los llamados utility tokens y security tokens. Sobre esta segunda clasificación es en donde se lo quiere encasillar a Ethereum. Hey, antes de seguir, si nos estás escuchando en Spotify, no te olvides de seguirnos y calificarnos. Y si nos estás viendo desde YouTube, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. En palabras simples, un security token es un activo el cual un inversor adquiere con esperanzas que el día de mañana valga más dinero. Para saber si un activo es un security token o no lo es, usualmente lo que se hace es preguntarse dos cosas. En caso que las dos preguntas sean afirmativas a la hora de analizar un activo, esto nos llevaría a concluir que este activo sí cumple con las condiciones para ser un security token. La primera pregunta es si existe una expectativa de retorno de inversión por parte de los inversores. Es decir, las personas que adquieren este activo, ¿esperan que el día de mañana el mismo se revalorice y valga más? La segunda pregunta es si el valor de la inversión está derivado respecto al rendimiento de un tercero. El que un inversor gane dinero con la revalorización de un activo que él adquirió previamente, ¿depende de cómo trabaje un tercero, por ejemplo una empresa? Si la respuesta es sí, en este caso, el activo termina encasillándose mayormente como security token. En el caso de Ethereum, por ejemplo, el que un inversor gane dinero comprando Ethereum se puede relacionar directamente con el trabajo que hagan terceros, es decir, con el trabajo que hagan los desarrolladores de Ethereum. Por otro lado, un utility token es un activo que proporciona acceso a un producto o a un servicio dentro de un ecosistema en específico y no está diseñado o pensado directamente como una inversión.
sino que un activo que está encasillado como un utility token es un token que está pensado como algo que nos da acceso a algún producto, algún servicio o alguna funcionalidad específica. Esta diferenciación podría parecer algo sin sentido e incluso una tontería, sin embargo reiteramos que es algo importantísimo en cuanto a lo regulatorio. Ethereum recaudó sus primeros fondos a través de algo llamado ICO, Initial Coin Offering, en 2014. En una ICO, los inversores compran tokens para financiar un proyecto esperando que esos tokens el día de mañana se revaloricen y valgan mucho más. Algo así y muy similar al proceso de comprar acciones de una empresa. Este comportamiento, mencionado acerca de los inversores a la hora de participar en ICOs, se asemeja bastante a la compra de un activo que corresponde a un security. Entonces, Ethereum es considerado por gran parte de personas un security, ya que hay una expectativa de ganancia desde un principio, más allá de la forma en la que se financió, en donde claramente podemos reconocer inversores que el día de mañana esperaban que sus activos se revaloricen. Si miramos y comparamos el caso de Bitcoin, el mismo no se financió de ninguna manera, simplemente escaló en comunidad. Ethereum también depende en gran parte, más allá de las expectativas de ganancias que existen y las formas en las que se financió, del trabajo de terceros a la hora de invertir. ¿Por qué decimos esto? Bien, para los reguladores, la revalorización del precio del activo del Ether depende bastante de fundaciones tales como la Ethereum Foundation y de los desarrolladores del proyecto mismo. Es en este caso en donde, si recordamos las dos preguntas que hicimos anteriormente, para contestar si la revalorización del precio de Ethereum depende de un tercero, si los miramos desde la vista de un inversor, la respuesta entonces es sí. Es en este entonces y con este panorama sobre la mesa en donde se arma una discusión en donde existen muchísimos grises, en donde se tienen en cuenta si Ethereum es un utility token dado su razón de ser, su existencia, su propósito y sus funcionalidades, o si Ethereum es un security token dado su forma principalmente mediante la cual se financió. La conclusión de todo esto, más allá de estos aspectos técnicos que se tienen que debatir para la aprobación de un instrumento financiero tan importante como lo puede ser para Ethereum, es que si interactuaste, por ejemplo, con la red de Ethereum, escuchaste, adquiriste o hiciste lo que sea con este activo antes de la semana pasada, lo hiciste antes que los mayores gestores del fondo del mundo. A fin de cuentas, más allá de todas estas aristas, dificultades y piedras en el camino que hay a la hora de aprobar el ETF de Ethereum, lo que esto termina significando es un crecimiento para dicho activo. No solo gana en popularidad, sino que gana en accesibilidad, al igual que lo vimos con el proceso de Bitcoin, en donde después de la aprobación del ETF del mismo activo, el proceso que se vivió fue sumamente exitoso. Para cerrar este episodio, esta noticia no es más que positiva, ya que si analizamos al activo, lo único que termina sucediendo es que el mismo sale ganando, ya que la aprobación de un hipotético ETF lo que le da es mayor permisibilidad, mayor accesibilidad y popularidad. Para despedirnos, tal como lo hicimos con el episodio en donde contamos las novedades acerca del ETF de Bitcoin, debemos recalcar que la aprobación de un hipotético ETF es sumamente importante, sobre todo porque instituciones más tradicionales y de la industria financiera se terminan de alguna u otra forma involucrándose en este mundo, lo que hace que tengan mucho más respaldos ciertos activos que a lo largo de su existencia han sido ninguneados o despreciados. Para quienes estén más en lo técnico y regulatorio y les interese este tema, lo que falta tratar o aprobar por parte de este tipo de organismos a la hora de aprobar el ETF de Ethereum son los famosos documentos S1, que detallan la gestión de los fondos. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final y recuerden que la descentralización es inminente.